Buenos días a todos. En este vídeo vamos a hablar de las aplicaciones del ADN al ámbito de la gestión de recursos humanos. Nos vamos a centrar especialmente en la formación y tocaremos también lo que es la selección de personas. Bien, para desarrollar los planes formativos en formación se obtiene información básicamente de dos fuentes, de forma paralela y simultánea. Por un lado, los requerimientos y especificaciones de los puestos a ocupar, es decir, qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere para poder ocupar ese puesto de trabajo. Y por otro lado, la información proveniente de los individuos, de los sujetos, las experiencias, las aptitudes y el continuo carácter comportamiento de las personas. Recordemos, lo habíamos comentado en otro vídeo, que esas tres fuentes de información relacionadas o relativas al sujeto tienen que ver, como decíamos, con las aptitudes, con la experiencia y con el carácter y comportamiento. Bueno, pues el código emocional o ADN se centra específicamente en la valoración del carácter y comportamiento de los sujetos, dejando para otros instrumentos como el currículum la validación de las aptitudes entendidas como el conjunto de formación y conocimientos adquiridos y la experiencia adquirida o llevada a cabo a lo largo del tiempo por esa persona. ¿Cuál es el papel del ADN en el desarrollo de programas formativos? Pues en este caso lo que hace el Jacobson Business Institute es recabar de la empresa cliente información sobre los puestos objetivos, es decir, sobre los puestos sobre los que se quiere llevar a cabo los planes de formación. Y lo que hace a continuación es traducir esta información relativa a los puestos objetivo, es decir, de destino, de aplicación de los planes formativos, los traduce a ADNs con sus correspondientes códigos, como podemos ver en este momento en la pantalla, con diversos ejemplos. Una vez que tenemos los códigos ADN establecidos, pues establecemos el nivel óptimo de desarrollo de las competencias. Es decir, esto traducido a competencias, que es con lo que realmente se trabaja en formación, ¿cuánto supondría? Es decir, ¿qué intensidad supondría el desarrollar estas competencias en un puesto de trabajo? Una persona, ¿qué nivel de intensidad, qué nivel de desarrollo de esas competencias tendría que tener para acoplarse, para adaptarse de una manera óptima al puesto de trabajo? Bueno, pues eso también lo establecemos. De manera simultánea, recordemos, hemos establecido los ADNs de los puestos objetivo de destino de los planes formativos, hemos deducido las competencias que han de ser puestas en práctica y con qué intensidad. De manera simultánea también comparamos los ADNs requeridos, los ADNs propios de los puestos, los comparamos con los ADNs de los ocupantes de los puestos o de los aspirantes, porque puede ser que sea un plan de formación para personas que ya están ocupando el puesto o puede ser un plan de formación para personas que aspiren a ocupar ese puesto. Pues tanto en un caso como en el otro, lo que hacemos es lo que se llama en recursos humanos el match, es decir, la comparación entre el perfil del puesto, el perfil requerido, el ADN requerido y el ADN de la persona. ¿Para qué? Para comprobar si de alguna manera la distancia o el desajuste que pueda haber entre una cosa y la otra puede ser salvado, puede ser reducido, puede ser en definitiva compensado mediante formación o por el contrario, si los desajustes son muy evidentes y muy grandes, muy elevados, pues las recomendaciones que se harán a la empresa es la de proceder a una reorientación funcional, decir de alguna manera que esa persona podría estar haciéndolo mucho mejor, seguramente en un puesto de distintas características al actual. Esta información, por lo tanto, también la incluimos y la suministramos a la empresa cliente. Y después, sobre todo, en función de todo esto, llegamos a lo que es la conjunción de tres grandes fuentes de información que son las que realmente nos van a dar los matices más valiosos para poder desarrollar de manera eficaz planes de formación. ¿Cuáles son estas tres fuentes de información? Pues por un lado, recordemos, tenemos el ADN de las personas, del sujeto, de los destinatarios. Eso nos dice de alguna manera cuáles son el potencial embrionario, las posibilidades embrionarias, es decir, lo que esa persona de manera predictiva podría llegar a ser si se desarrolla completamente. Eso es una fuente de información. Por otro lado, tenemos el nivel de puesta en práctica. Lo que la persona podría llegar a ser nos la da el ADN, que como decíamos anteriormente y en otros vídeos, es un instrumento de carácter predictivo. Por otro lado, tenemos el nivel de puesta en práctica, lo que la persona está haciendo realmente a día de hoy, lo que es su rendimiento actual.
Y después tenemos otra tercera fuente de información, es lo que el puesto exige. Por lo tanto, si sabemos lo que la persona puede llegar a ser, lo que está haciendo, el nivel de puesta en práctica actual, de esas competencias derivadas del ADN, y por otra parte tenemos las exigencias del puesto, confrontando, ya sabremos exactamente qué es lo que tenemos que hacer en los planes formativos, porque vamos a, de alguna manera, orientar esos planes para eliminar esos desajustes, para optimizar esos rendimientos y para acoplarlos a lo que la empresa está exigiendo en ese momento, lo que está requiriendo en ese momento para el desempeño óptimo en el puesto objetivo, en el puesto de destino del plan de formación. Además, el ADN también nos da información mucho más matizada. ¿Por qué? Porque además de establecer esos denominadores comunes, de alguna manera decir, a estas competencias tenemos que dedicar especialmente el plan de formación porque es donde encontramos el nivel de desajuste más evidente, podemos también matizar mucho más. Y lo vamos a ver con un ejemplo que pongo a continuación. Supongamos que el plan de formación se hace para vendedores proactivos, es decir, para vendedores que tengan que salir a la calle a visitar clientes y a cerrar ventas. Bueno, pues podemos llegar a la conclusión que el grupo de destinatarios de ese plan de formación, por sus características, se pueden dividir en dos subgrupos. Por un lado, vendedores VIP, vendedores de grandes cuentas, y por otro lado, vendedores de ruta, que se suele decir vendedores de pequeñas cuentas, de pequeños clientes. Pues ahí tenemos dos subgrupos que están claramente diferenciados por pequeños matices que en el ADN se van a reflejar, por ejemplo, en dos registros muy concretos. Por un lado, el registro B y el registro NT. El registro B es un registro de rigor, de formalidad, hasta de distancia, de organización, de estructuración, etc. Y el registro NT es un registro que hace referencia a la proximidad, a la capacidad para establecer relaciones efectivas con los demás, a la capacidad para expresar abiertamente las emociones, etcétera, etcétera. Pues podemos encontrar pequeñas diferencias entre un subgrupo y el otro, de tal manera que los que tengan una puntuación un poco más alta en OB y un poco más baja en NT, vayan al subgrupo de vendedores de grandes cuentas, de vendedores de clientes VIP, para los que se necesita un poquito más de rigor, de formalidad, hasta de distancia, y un poco menos de espontaneidad. Y por el contrario, los destinatarios que tengan un OB más bajo y un NT un poco más elevado, pues podrán ser orientados más hacia una formación de vendedores de ruta. ¿Por qué? Porque en ese caso se necesitan personas que desarrollen competencias de proximidad, de comunicación efectiva, de desarrollo de relaciones, más marcadas por la espontaneidad, por la afectividad, por la cercanía, etcétera, etcétera. Pues ahí tendríamos subgrupos que tendrían su reflejo matizado en los ADNs, por ejemplo, en base a estos dos registros que acabamos de comentar, y a los que podríamos adaptar el plan de formación estableciendo los matices correspondientes, sabiendo en qué competencias tenemos que trabajar especialmente y en cuáles a lo mejor no tan especialmente. Vamos a comentar el papel del ADN en los procesos de selección y, por extensión, también de promoción interna. Básicamente decir que procedemos una vez más de la misma manera en estas fases iniciales que lo que hacíamos en la formación. El Jacobson Business Institute recaba información sobre los puestos objetivos, es decir, los puestos que han de ser ocupados por los candidatos en estos procesos de selección o promoción interna, y los traduce en ADNs, es decir, en una serie de códigos que representan en su conjunto el ADN, que recordemos que es el patrón que determina el continuo carácter y comportamiento de las personas. Una vez que estos ADNs están ya establecidos, estos códigos ya están definidos, esta información se introduce en un software de características de inteligencia emocional que utiliza Jacobson, que es el ENIOS de Recruiter, que es un software que ya automatiza el procedimiento. De tal manera que ese software ya tiene los ADNs de referencia de los puestos objetivo, y lo que hace también es obtener el ADN de los candidatos de manera automatizada, lo tiene. Y a partir de ahí, como tiene el ADN de los puestos objetivo y el ADN de los candidatos a ese puesto, confronta la información proveniente de ambas fuentes, hace el match, la comparación correspondiente, y determina qué candidatos se ajustan a ese ADN y qué candidatos no se ajustan a ese ADN. Bueno, pues esta información es posteriormente comunicada a la empresa cliente para que esta empresa tome las decisiones que considere oportunas en ese proceso de selección o de promoción interna. Y esto sería todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención una vez más.